Hola, hola a todos los oyentes de El Provincial por el Mundo. Y hoy donde nos vamos hacia la Ciudad de México, porque tenemos a un invitado de lujo, un argentino radicado en esa ciudad, a quien tengo el placer de conocer en nuestras giras por el mundo, digamos, y nuestras experiencias profesionales y laborales por el mundo también. Él es el señor Nicolás Portenza, es presidente de una compañía de logística muy importante, que es Eternity, que es una empresa asiática. Él después nos va a caracterizar a esta empresa, y que hoy es líder, ¿no?, en el tráfico de México y Asia. Nicolás Portenza tiene mucha experiencia en el sector y en el comercio exterior en general. Sus orígenes laborales fueron en Argentina, después continuando por el resto de Latinoamérica y también con Italia, Europa en general, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Vero, por la introducción. Muy bien, No, muy por bien, favor, contentos me acá. quedé bastante corta en la descripción, pero bueno. Bueno verte después de tanto Tenemos que tiempo. sintetizar, pero bueno, si tenemos que hablar de tu vida profesional, podremos estar media hora. Lo importante es Gracias, que nos haces quedar siempre bien a todos los argentinos. gracias. Bueno, a ver, Nicolás, no podemos, obviamente, al menos en la parte introductoria y para contextualizar la temática, hablar de la pandemia sanitaria, social, económica, que está provocando el avance del COVID, y México lamentablemente es un país muy golpeado, ¿no?, por todo lo que está aconteciendo con el coronavirus. De hecho, digo lamentablemente porque nos duele cada vida, sobrepasó en la última semana las 30.000 fallecidos, y pese a que al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como lo conoce la mayoría, es bastante optimista, esto se contrapone con otras visiones que son un poco más alarmistas o más pesimistas, como lo querramos calificar, por parte de algunos infectólogos o por parte de algunos medios de prensa. Yo creo que lo más crucial es ver cómo lo vive el ciudadano común. O sea, ustedes cómo están viviendo esta pandemia, más allá que obviamente lo viven mal, pero la sensación ¿cuál es? De que la situación está controlada, de que de alguna manera se está superando este pico, que se está amesetando la cantidad de casos, y bueno, también las medidas de confinamiento, si consideran que han sido suficientes, no han sido suficientes, en qué fase se encuentran, y como empresario, qué sectores se han visto más afectados. La realidad que es una pregunta difícil porque hay todavía hay tanta incertidumbre con respecto a esto que nos está pasando. Creo que en el mundo, ¿no? Ya en Europa se habla, y en Asia, incluso en Estados Unidos, se habla de rebrotes. Acá en América Latina todavía estamos, digamos, promediando la primera etapa de lo que significó la ola de contagios y muertes y demás. Entonces, hay tanta información de un lado y del otro que es difícil, estando al mismo tiempo no confinado, pero con poca movilidad y socializando tan poco. La verdad que nos cambió la vida. Entonces es difícil tener en medida cierta una idea clara de lo que está pasando. Esto por lo menos es lo que me pasa a mí. Nosotros en México, a diferencia de Argentina, tuvimos una cuarentena en donde podíamos movernos, ¿no? O sea, en Argentina de pronto era muy estricta y te necesitabas permisos para transitar por la ciudad. Acá en México no. Sí, es cierto que se cerró todo, se cerraron los centros comerciales, los shoppings, los cines, los bares, los restaurantes, se cerró todo. Entonces
no había mucho que hacer tampoco, se cerraron los edificios, las oficinas, tampoco había mucho para dónde ir, pero tenías esta movilidad. Y se determinaron, Nicolás, perdóname, trabajos esenciales, Sí, se determinaron trabajos no trabajos esenciales totalmente por el esenciales. tema de la circulación, el medio de transporte, Sí, hicieron medidas de este tipo. sí, hubo también restricciones en la venta de alcohol, de bebidas alcohólicas, ese tipo de cosas. Sí, todo esto pasó. Recién a partir de la semana pasada se empezaron a flexibilizar algunas industrias o sectores puntuales, como el tema de los restaurantes, por ejemplo, empezaron a abrir a partir de la semana pasada con algunas medidas nuevas sanitarias. Pero la realidad es que lo que se ve o lo que se siente, es que esto tomó por sorpresa al mundo y la clase política está haciendo lo que puede. O sea, se está dando Dentro. apoyo desde el sector político o se está intentando, obviamente, me imagino que no es sencillo, dando apoyo económico por ahí a los sectores más golpeados, a las empresas más golpeadas, bueno, siempre, lamentablemente, las pequeñas y medianas empresas, pero más allá del ciudadano común, del trabajador informal, digo, en cuanto a las empresas, están recibiendo algún tipo de ayuda, que a veces no es una asistencia solo de dar dinero, sino por ahí alguna moratoria fiscal, ¿entendés? O algún tipo de préstamo con una tasa preferencial, o no sé, medidas de este tipo. Del sector público entendemos que están trabajando en ideas y en proyectos para ver cómo reactivar. Cómo soportar y cómo acompañar a las distintas industrias y a la economía con el apoyo, digamos, con un apoyo más institucional a nivel país. Pero no, en primera persona con alguna moratoria a nivel impositiva o con préstamos en particular, no lo hemos visto no nosotros. Se están viendo esas medidas, claro, porque muchas veces... Sí, del sector privado, a nivel, sobre todo bancos y demás, han tomado algunos bancos la iniciativa de suspender cobros o intereses de préstamos o créditos durante 4 meses. Claro, y los préstamos hipotecarios, me imagino que se han suspendido por ahí algunas ejecuciones, o sea, se han tomado por ahí medidas puntuales ante esta emergencia que sí, está... puntuales. También durante la contingencia, todo lo que son algunas instituciones públicas súper importantes se vieron afectadas y suspendidas, ¿no? El tema de los juzgados, sí, toda la actividad judicial, salvo la emergencia, exacto. Estamos en una cuestión de emergencia y que todavía sigue, ¿no? En feria. Sí, todavía están en feria, Y lo último que abre. Exacto, sí. Pero bueno, la aduana, a nivel aduana, por ejemplo, funcionó. O sea, el país se movió tanto en importación y en exportación. Hubo actividad y esto está considerado como esencial, entonces esa actividad, digamos, se mantuvo abierta. Pero respondiendo a tu pregunta, es difícil decir si estamos bien, si estamos mal. Si ya pasó lo peor, la sensación, ¿no? Si ya pasó lo peor, si no, uno ve lo que pasó en Italia y en España y es como que fue la foto está como muy clara, ¿no? Cómo empezó, cómo explotó y cómo se controló. Creo que nosotros en México, haciendo siempre el paralelismo con Argentina, porque estoy hablando con vos y porque soy argentino. Sí. Aparte podemos tener cuestiones comunes como países latinoamericanos, ¿no? Es como que está poco claro todavía. Habremos llegado al pico, ya no falta, como que no lo sabemos todavía y estamos transitando estos momentos un poco de incertidumbre. Yo hoy volví a la oficina, hoy es martes, empecé la semana pasada a venir, no hay nadie. ¿Estaban haciendo teletrabajo? ¿Adoptaron políticas de teletrabajo? Sí, desde el 15 de marzo incluso, temprano para lo que es México.
nosotros a nivel, de forma particular, como compañía, tomamos la decisión de hacer A home ustedes office como compañía, por iniciativa propia, por independientemente de iniciativa. las medidas de confinamiento, ¿no? Sí, Sí. absolutamente. Las medidas de confinamiento vinieron después en Ciudad de México, pero nosotros ya habíamos tomado la decisión y a partir del 15, 16 de marzo toda la compañía se manejó desde home office. Sí. Eh, Funcionó con sí, algunos, funcionó. obviamente, sí, sí. Funcionó muy bien. Se disipó también una ideología en las empresas de que no, que el home office, el teletrabajo, es un trabajar por objetivos, ¿no? La Más que verdad que tener el control del empleado ahí. sí, estamos orientados a resultados. La verdad Claro, claro. que es esto. Uno busca objetivos y lo que busca es que el equipo responda. Nosotros ya veníamos con esta mentalidad, nosotros estamos impulsando soluciones digitales a nivel nacional, a nivel América Latina. Sí, ahora vamos a hablar de Eh, eso, ¿eh? No te me adelantes porque es muy no, importante no, ese punto, ¿eh? Pero pero sí, iba no, es con, verdad, o sea, esto, íbamos en ese camino y el claro. objetivo nuestro era, antes del COVID y todo esto, era hacer home office una vez por semana a partir de este año. O sea, nosotros empezamos en el 2020 y íbamos a instalar a nivel compañía el home office una vez por semana, un día a la semana. Y el objetivo nuestro para el 2021 era 2 días a la semana home office, o sea, que la gente venga a trabajar 3 veces a la semana y 2 días a la semana trabaje desde la casa o donde quiera. Esto ya estaba, digamos, a nivel, digamos, si se habla de O sea, ya lo cultura habían diseñado como una organizacional, ya lo política de habíamos empresa, discutido y lo íbamos a implementar. implementar. Esto nos sorprende, nos obliga y nos confirma al mismo tiempo que íbamos por el camino correcto en el sentido de que Claro. puso a prueba las ideas que veníamos barajando No los agarró impreparados, digamos, Nicolás. Obviamente no, tuvieron que adelantar un proceso, pero un exacto. proceso que ya estaban estudiando. Exacto, adelantamos, Claro. sí, que no es menor, porque una cosa es ir No, probando y tener la posibilidad de hacer prueba y error y claro, retroceder, y claro. otra cosa es probar sin probar, o sea, tenés que operar desde tu casa y tienen que salir las cosas bien y no hay margen de error, estás un poco obligado a hacer que las cosas funcionen. Un poco por tener esta mentalidad y habernos encaminado en este tipo de iniciativas, creo que se nos hizo un poco más fácil, las herramientas a nivel tecnología Claro. funcionaron y probaron que estábamos, digamos, o sea, confirmaron las ideas que teníamos y de hecho, cuando se termine, no tenemos una fecha de regreso a la oficina hoy a Sí. nivel compañía, imagino que lo tenemos que discutir. Hay muchas compañías en México que ya no vuelven hasta el 1 de enero del año que viene, Ah, mira, muchas ya compañías multinacionales que bastante, sí. ya, sí, que ya decidieron esto. O algunas Eh, alternan, que también, Nico, como algunas, esto está alguna, pasando en Argentina, no sé, trabajo, bueno, antes la idea era trabajo desde home office una vez por semana, ahora por ahí trabajo presencial una vez por semana. Algunos consideran para no perder, digamos, esta sinergia con el lugar de trabajo, ¿no? Que sí, bueno, es que también sano eso es también. relativo. Sí, Nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio, o sea, ni un extremo es bueno ni el otro extremo es bueno. claro, Creemos que la gente se tiene que sentir cómoda trabajando y tiene que tener las herramientas también para hacerlo. A veces o sea, el home office suena lindo, pero si no tenés las herramientas para claro, operar y para hacer un buen trabajo, genera más estrés y mayor frustración, ¿no? Y entonces lógico. no hay que apurar una situación solo porque está de moda o porque es la tendencia, sino tiene que tener sentido. Entonces, en ese sentido nosotros veníamos con estas ideas y esto confirmó que podemos hacerlo como lo teníamos pensado y va a apurar un poco más los tiempos, o sea, ya no hace falta esperar al año que viene, o sea, si mañana volviésemos a la oficina, podríamos implementar esto de 3 veces a la semana en la oficina y 2 veces home office sin ningún problema, pues ya hemos estado 120 días trabajando desde O casa sea, ya sin tocar hicieron la un training oficina suficiente, ¿no? y Vieron funcionó qué todo es lo muy que bien. por ahí puede mejorar, siempre hay aspectos para mejorar, desde Sí, justamente de las herramientas informáticas, más allá de que ya estaban muy adelantados, ¿no? Con esta situación. sí. Y bueno, antes de hablar específicamente de tu empresa y de la revolución tecnológica que ustedes ya estaban viviendo internamente,
un tema que nos interesa particularmente, me imagino a vos también, siendo argentino, trabajando en México, un poco las relaciones comerciales, hablo de comercio, de comerciar, ¿no? De alianza económica estratégica México-Argentina, porque decidieron, al menos de lo político, profundizar estas relaciones comerciales, y esto sucedió durante un encuentro bilateral entre los dos cancilleres, es decir, el argentino Felipe Solá, perdón, y Marcelo Ebrard de México en el marco de la cumbre de la CELAC. O sea, en lo concreto, y hablando como empresario que estás en comercio exterior, más allá que estás en el tema de la organización de transporte, ¿en qué podríamos comerciar con México? Es decir, ¿qué le puede vender México a Argentina respecto a bienes y servicios y viceversa Argentina a México, ¿no? O sea, ¿dónde hay mercado hoy más allá de que sea más chico y dónde pensás que podría ampliarse un poco más? ¿En qué productos y servicios? La verdad que la industria mexicana, México es un gran país exportador y tiene una Claro. industria muy desarrollada y muy importante. Creo que a nivel exportaciones de México a Argentina hay mucho mercado. Desde la automotriz, en donde México se posiciona Como uno de los como líderes. líderes, sí, a nivel de América Latina, y todas Y que sus partes Argentina y compra. componentes que Claro. Argentina compra, hasta producto terminado. La O sea, realidad es México que no es el país de las commodities, como digamos, solo de las commodities, eso solo, no, no no solo de solo. las commodities como podemos ser catalogados nosotros, porque, bueno, por ahí no hicimos una política de desarrollo industrial como tendríamos que haber hecho, siempre estamos en esa fase, ¿no? De saltar de Sí, etapa. Es decir, México juega bien con estas ventajas de no ser solo un país de commodities. Entonces puede sí, vender productos manufacturados con un gran ingrediente industrial, o sea, un país que se industrializó, ¿no? exacto. Y a eso le México saca ventaja comercial, lógicamente. muchísima, y además tiene una capacidad de producción importante, y tiene condiciones competitivas a nivel tipo de cambio y demás. Entonces, Claro. tiene costos competitivos también, Y lo al punto que logístico, se compara con China. A nivel logístico tenés salidas a los dos océanos, estás en claro, el sí, centro sí. del mundo, estás en frontera con Estados Unidos. O sea, es un jugador eh, importantísimo por donde se lo mire, y sí, como bien decís, supieron desarrollar, o sea, seguir desarrollando todo lo que es commodity, porque se sigue desarrollando y con éxito, materia prima y también producto terminado, Claro. producto de alto valor y de no tan alto valor también. A nosotros nos han tocado, como transportistas, hemos transportado de México a Argentina desde pantallas, televisores Samsung, por O sea, ejemplo, mucha tecnología, productos de... sí, heladeras, electrodomésticos y demás, hasta productos plásticos, envases plásticos, de todo. Y al Y revés, algún producto que Argentina, vos que te tocó por ahí manejar el tema del transporte y la logística, es más complicado ahí, ¿no? O es más sea, sí, complicado. sí. A vos Hay, específicamente no te tocó. No, también, o sea, haciendo un poco de memoria, la industria farmacéutica también es importante en México, Claro. y es proveedor importante de Argentina. No están trabajando con la vacuna, ¿no? ¿Ustedes o sí? Del No estamos coronavirus. trabajando con la vacuna, pero leí que Pfizer en No, Argentina está claro, por eso digo, desarrollando, porque ahora, viste, es una guerra, hay como más de 100 proyectos que están sí, haciendo una carrera contra el tiempo, ¿no? sí, Contra el tiempo, usando saltos mortales por esta vacuna. Digo, sé sí. que México también lidera, digamos, proyectos Sí, farmacéuticos, yo creo no que sé todos si con los, todos esto los de, sí, países, creo que todos los países en alguna medida u otra están están colaborando. desarrollando, Sí, 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 sí. con respecto a esto. Pero sí, la industria farmacéutica en México es sumamente importante, y ha sabido ser proveedora de la industria argentina en buena medida. A la inversa, obviamente,
por ejemplo, ahora entiendo que México está extendiendo los cupos de frijol negro, por ejemplo, y Argentina puede ser buen proveedor de esto a nivel commodity de México. Sí. O sea, estoy viendo el tráfico de Argentina a México. Vemos algunos casos muy puntuales de producto de muy alta tecnología, en donde Argentina está en algunos nichos muy puntuales comercializando Claro. con México, producto terminado muy especializado, pero por lo menos de la posición nuestra, esta es un poco Digamos, la es todo un visibilidad que mercado tenemos. para desarrollar todavía, o sea, tiene potencial. Los Sí, países tiene un que son potencial. importantes dentro de lo que es la región, obviamente las grandes economías de la región son Brasil en primer lugar, México y después viene Argentina Sí, y otros tiene más, ¿no? O sea que claro, muchísimo potencial. Yo claro, creo que Argentina, como destino de las exportaciones mexicanas, tiene mucho potencial. sí, Por una cuestión de tiempos de entrega, de capacidad de producción y de costos claro. competitivos, y de la calidad de lo que se produce en México. Eh, y a la inversa, creo que en la medida que Argentina siga desarrollando una industria especializada, creo que el producto argentino siempre fue bueno y tiene lugar en el mundo, Claro, por siempre donde se juega lo con mire. un, claro, claro, con una buena, bueno, muy interesante verlo desde el punto de vista, siempre digo de quién trabaja y de quién produce, no más de quién genera no solamente la idea, porque después en la práctica cómo se materializa, ¿no? Esta intensificar de relaciones. Y que Es que es sea, cierto. que está bien establecer las ideas macros porque tenemos que aprender a gobernar más a medio y largo plazo, corrigiendo seguramente cuestiones macroeconómicas que siempre nos acompañan en Argentina, todas estas variables y bueno, tener una mayor seguridad jurídica y no ser tan aleatorio, ¿no? Porque el empresario también necesita eso a nivel comercial y a nivel inversión extranjera directa. Y ahora vamos a hablar de tu empresa, de la tecnología, porque obviamente la incorporación de la tecnología y los nuevos tipos de empleo, que es un recambio de productos y servicios, ¿no? por lo tecnológico, constituyen estos desafíos agregados y de gran magnitud. Y más ahora, porque, a ver, hace tiempo que ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial, como la llaman, de la digitalización y la robotización, pero esta pandemia, como muchos dicen, aceleró todo este proceso y algunos hablan de que nos hemos adelantado 3 años y no más. Por suerte ya ustedes estaban en este camino y de hecho hay 2 productos que se destacan de gran transformación digital, que son el Eternity Asia Index y el Elis Logistics System, que han sido 2 productos que por lo que pude ver, muy, muy elogiados, ¿no? Dentro de la opinión de las empresas mexicanas que comercian con Asia, que son la mayoría. ¿Nos querés explicar un poco más, Nico, de qué se tratan estos 2 productos? Sí, nosotros somos un grupo asiático con headquarters en Hong Kong. Somos un freight forwarder de nicho, decimos, porque si bien operamos carga de IMPO y de Expo en todo el mundo, desde y hacia todo el mundo, eh, el core nuestro como ruta y como mercado es hacia América Latina. Y somos líderes en esa ruta, hacia América Latina. Hablando de México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, las 2 costas, desde hace 30 años. A nivel freight forwarder entendemos que el negocio, ya veníamos viendo desde hace algunos años atrás que el negocio necesitaba un cambio, ¿no? O sea, la industria de la logística, como todas, se fue desarrollando y tornando de pronto, si hablamos ahora a nivel marítimo, en un oligopolio, ¿no? En un mercado de muy poco, en una industria, si se quiere, de muy pocos jugadores, cada vez con más poder sobre el transporte marítimo a nivel global. Y la competencia y la globalización y la tecnología
generaron algunas preguntas para respondernos, ¿no? Y nosotros como grupo un poco lo que vimos es justamente cómo podíamos dar el siguiente paso a lo que venía a nivel operador logístico, dónde teníamos que poner nuestro horizonte, cómo mutaba la conducta de nuestros clientes a la hora de comprar y de comparar nuestros servicios, cómo jugábamos nosotros con la competencia, y bueno, muchas de estas preguntas entendimos nosotros que tenían respuestas en la experiencia del cliente, ¿no? Como todo. O sea, trataron de trasladar todo eso digamos, a estos productos. Primero hicieron un trabajo de investigación o de sondeo, digamos, aunque por ahí no diciendo específicamente voy a hacer este sondeo, pero como decís vos, acumulando toda la experiencia y las inquietudes exacto, creo las que son necesidades, preguntas, digamos, ¿no? Del cliente. creo que son preguntas que cualquier líder de un negocio se tiene que hacer con alguna regularidad, ¿no? Claro. ¿Dónde nos vemos en 10 años? ¿Dónde nos vemos en 20 años? ¿Qué va a pasar en 25 años? ¿Seguimos estando nosotros o no? Al final somos intermediarios, ¿no? Y en la gran mayoría de las industrias los intermediarios tienden a desaparecer. Y estaba todo hablo de las líneas marítimas porque es el producto más importante en este caso de Eternity, como freight forwarder, el peso que tiene el marítimo por sobre el aéreo es un poco más importante, y entonces las líneas más importantes del mundo tomaron esta estrategia de integración vertical, ¿no? En donde tienden a no solo ser los dueños de los barcos y transportar la carga a nivel marítimo, sino además controlar las terminales portuarias, controlar los depósitos, los almacenes, y controlar los camiones y las entregas y las distribuciones. Toda la cadena de logística, y no sé si ahora no ¿Qué es lo que empiezan a hacemos de nosotros? suministro. ¿Qué es lo Claro, que hacemos nosotros? claro, Entonces, el freight forward que siempre, perdoname digamos esta palabra, pero un poco jamón del medio de todo, ¿no? También desde lo exacto, jurídico, de la responsabilidad, qué responsabilidad tiene. exacto. Y bueno, más Entonces, allá que si es simbiosis, sí, obviamente se incrementa su responsabilidad frente a la entrega y custodia de la mercadería, pero digo, en toda esta situación, como bien decimos, de acaparamiento del mercado de distintas fases del transporte y de la logística en general, ¿qué tiene que hacer? O sea, digamos, es un desafío para el freight forwarder el que, digamos, diseña y piensa hacia el futuro de cómo tiene y debe mejorar cada día, ¿no? la Para que realidad lo es sigan esta, al eligiendo. final, exacto, y además estás compitiendo con tus proveedores, Claro, y además tus proveedores cada vez son menos. Entonces, claro, claro. es un buen ejercicio mental Contra tus ponerse a proveedores que son pensar. colosos internacionales. Exacto. Entonces, Sí. ¿cómo competimos? ¿Cómo nos vemos nosotros como jugador en este nicho, en este mercado y demás? Bueno, nos hicimos todas estas preguntas y entendimos que, para no hacerlo tan largo, entendimos que la experiencia del cliente es la que va a terminar decidiendo, digamos, eh, si aportamos valor a la cadena logística o no. Claro. Y si aportamos valor, nos quedaremos, y si no aportamos valor, desapareceremos. Entonces intentamos jugar el partido y desarrollar herramientas digitales que justamente generen valor y que mejoren la experiencia del cliente al coordinar operaciones internacionales de carga, sean aéreas, sean marítimas, sean terrestres, en fin. Entonces, entendemos que la ventaja que nosotros tenemos como operador logístico, como freight forwarder, justamente es tener la capacidad de poder operar con todas las líneas marítimas disponibles o con todas las aerolíneas disponibles, y quisimos potenciar esta posición justamente a través de la tecnología. Entonces, básicamente desarrollamos una plataforma digital que, a través de un dashboard muy amigable y en español, nuestros clientes, sean multinacionales muy grandes, medianos o pequeñas startups que están recién comenzando, puedan tener visibilidad de toda su operación en tiempo real. Ver el barco moviéndose en el mapa viniendo de Italia a México, o viendo un avión despegando desde Los Ángeles a México, o una exportación de México a Hong Kong,
y uno pueda ver el avión volando, el barco navegando, el camión transitando a nivel terrestre las distintas geografías, al mismo tiempo que pueden tener alertas y pueden tener control de estatus automatizados y pueden tener acceso a la documentación y pueden tener visibilidad de riesgos sobre gastos adicionales, ¿no? Que en nuestra industria suele pasar, que son los más comunes, por nombrar algunos, son gastos de demoras o gastos de almacenaje cuando llega la carga al puerto y se demoran en hacer aduana, y estos son gastos por día, por contenedor. Son siderales a veces, ¿no? Si se acumulan la cantidad de días, obviamente, pues son verdaderas penalidades, ¿no? Entonces... muy fuertes que castigan. Y es importante cada vez más tener una previsión de todo esto. O sea, que al empresario no lo agarre desprevenido. Exacto, y muchas veces se comen los márgenes al final del producto que se está importando, que se está exportando, y entonces lo que nosotros buscamos a través de una plataforma digital que sea de muy fácil entendimiento, poder entender que en tanto tiempo vas a empezar a generar gastos adicionales, ¿no? Y entonces recordártelo de una forma muy amigable y que puedas evitarlo o tomar las decisiones y las medidas que consideres correctas. También es una industria a nivel digital que, si bien ha avanzado mucho en el último año y medio o 2 años, se sigue manejando con prácticas bastante, digamos, tradicionales, ¿no? Y esto hace que algunos controles sean un poco más engorrosos, ¿no? A través de reportes, Excel y demás, y un poco automatizar esto y hacerlo más dinámico y accesible al ojo del que tiene que estar controlando todos, no solo esto, sino tiene que estar controlando aduana, puertos, transportes, proveedores, compras y demás, que sea realmente una herramienta que le ayude a evitar dolores de cabeza y que le resuelva por lo menos una parte importante del trabajo diario. Y esto lo lanzamos el año pasado en México. México fue el primer país donde lo lanzamos en julio del año pasado, tenemos un año recién cumplido, y con mucho éxito. La verdad que fue una herramienta novedosa y que llamó mucha atención al principio. Luego hubo algo de escepticismo y luego... Como todo lo nuevo, como todo lo innovativo, ¿no? Y luego se vio el éxito. Claro. Sí, porque sobre todo se comparaba mucho la herramienta con el clásico track and trace, ¿no? Que es la herramienta en donde uno puede una traquear sus trazabilidad embarques. del transporte, ¿no? Exacto. Sí. Y esto es una herramienta completamente distinta. Si bien potencia esa función, la experiencia es completamente distinta. Entonces, al principio el mercado lo tomó como, bueno, algo más de lo que ya está. Algo más de lo que ya está, y después lo conoció y después lo adoptó con mucha velocidad, y la verdad que estamos muy contentos. Esto es Elis. Y después a nivel experiencia también entendemos que, a nivel experiencia del cliente, entendemos que es importante cada vez más la transparencia en cuanto a condiciones, y entendemos que la tarifa, o sea, para ponerlo en contexto, la ruta de Asia a México es la ruta marítima más importante del país. El socio comercial más importante de México es Estados Unidos. Pero esta ruta, o sea, la ruta de Estados Unidos-México, tiene un peso importantísimo a nivel terrestre. Entonces, a nivel marítimo... más terrestre de lo que se hace, claro. Sí. Exacto. Entonces, a nivel marítimo, la ruta más importante del país es la asiática, es China puntualmente. Claro. Entonces el flete de China se convierte en un commodity, ¿no? Porque es una cosa de todos los días. Al operar logística internacional, lo deberías de saber de memoria. O sea que tienen un caudal suficiente también para configurar sí. Estas cosas y tener parámetros más acertados, ¿no? Es la ruta claro, más importante marítima. Entonces claro. El volumen es gigante, y depende uno cómo negocia también y la estacionalidad o no de un negocio puntual. Pero el flete marítimo de un puerto base de China a un puerto mexicano es algo que pensamos nosotros casi debería ser público, ¿no? Claro. Y entonces
Mirá vos, decidimos qué hacerlo, revolución, casi de dominio público, digamos, una información de dominio público, ¿no? y entonces decidimos Claro, hacerlo público. claro. Y dijimos, bueno, si no Esto lo hace la hacemos nosotros, transparencia también. sí pensamos que primero genera muchísimas herramientas al mercado y al que Sí. tiene que tomar la decisión a nivel logística. Le da más transparencia, le da más visibilidad, le da datos para tomar mejores decisiones. Y eventualmente esto iba a llegar, si no éramos nosotros, alguien más lo iba a hacer. Entonces decidimos ser los pioneros en México y creamos EAX, que es la denominación de nuestro índice, y es un índice de fletes marítimos en contenedores de 40 pies, que es el mercado lo que más consume son los 40 pies, de puertos base de Asia a México, y los publicamos con regularidad todos los meses, es una información de dominio público, y además publicamos informes mensuales sobre la actividad marítima comercial de Asia a México, en donde uno registrándose solo con su email puede tener acceso a este documento mensual, en A donde ver qué importante. explicamos por qué la tarifa está como está, de dónde viene y hacia dónde va, qué se debe esperar, sobre la tarifa spot o FAK, decimos, de corto plazo para un contenedor de 40 pies de puerto base de Asia a México. Entonces, también esto fue una sorpresa, digamos, en el mercado, porque somos el primer freight forwarder que estamos haciendo pública las tarifas que manejamos. Sí, sí, sí. Cuando en realidad, bueno, uno de los motivos por los cuales se emitían house es justamente para no hacer ver el precio de las tarifas. Bueno, esa es una de las razones. Bueno, aparte, ¿no? Para cubrir todo el transporte intermodal, ¿no? Y toda la practicidad, pero una de ellas era el tema de las tarifas. Bueno, Nico, lamentablemente el tiempo está concluyendo, pero creo que ha sido muy útil todo lo que nos has contado partiendo de una premisa general y de lo general fuimos a lo particular de tu negocio, ¿no? Y bueno, Sí. obviamente vos no observaste porque estás de espalda a la ventana, pero hace unos minutos Pasan aviones. se asomaba un arco iris. Y yo lo veo Ah. siempre, no sé cómo los demás, como... Bueno, yo veía el arco iris, no estoy alucinando, no creo que haya llegado todavía a esa etapa. No, sí, porque Pero es hora digo, de la lluvia ahora, así como que un puede ser que en mensaje, cualquier momento. un mensaje esperanzador también, ¿no? Dentro o sea, para lo que está viviendo México, lo que está viviendo el mundo, las relaciones Argentina-México, y bueno, y siempre Sí. las pymes que son las que dan más trabajo, ¿no? Esa es la espina dorsal de Sí. nuestros países y las que dan trabajo y las que forman a sus empleados, ¿no? Los que los forman profesionalmente. Así que ha sido un gusto tenerte con nosotros y bueno, Gracias, Vero. espero contar nuevamente con tu testimonio, a ver cómo se sigue desarrollando esta cuestión de la tecnología y que ojalá estemos hablando en otros términos, ¿no? En otros términos respecto a la pandemia. Yo creo que sí, yo creo que no hay que perder la esperanza, no hay que frustrarse. Es el momento de, nada, de aguantar, ¿no? De tener paciencia y de esperar que esto se vaya, que esto vaya evolucionando de una forma favorable y rápida y que podamos volver a una normalidad aceptable lo más rápido posible. Creo que esto es lo más sano para todos. Y creo que tiene que servir como fue una lección súper importante esta. Creo que tenemos que aprender de todo esto que pasó. Creo que vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones en el futuro. Entonces tenemos que aprender a Estar vivir preparados, quizás. claro, que no Creo nos que agarren preparados como exacto, esta vez, ¿no? tenemos que aprender de esto y ser más conscientes, ser más cuidadosos y sí, y tomar los recaudos y las decisiones necesarias para que no nos agarre por sorpresa. Bueno, Y creo muchísimas que todo va a gracias, salir Nico, muy ¿eh? bien. Sí, claro que sí, claro que va a salir todo muy bien. Nos tenemos que acomodar, es todo un proceso, como nosotros en Argentina sabemos de crisis, bueno, como en toda Latinoamérica, ¿no?
que como bien decíamos, lamentablemente esto no es una crisis más, sino algo superlativo, pero que bueno, sin precedentes. Sacamos los mecanismos de superación de una crisis, sin lugar a dudas. Así que bueno, un gran saludo a todos nuestros hermanos mexicanos y bueno, a todo tu staff, y felicitaciones por todo lo que estás haciendo, y como dije antes, por hacernos quedar bien a todos los argentinos. Gracias, Vero, gracias por tus palabras y por lo que me decís. También mando un saludo muy grande a Argentina, mi país, y esperando que tanto allá como acá todo se vaya poniendo mejor muy rápido y nos podamos ver pronto. Bueno, gracias Nico, hasta pronto.